Acá tengo otra. Para eso vamos a recordar un poco las curvas de operación de de las turbinas hidráulicas, perdón, de las bombas centrífugas, ¿sí? Estas bombas centrífugas, cuando nosotros vamos a seleccionar, perdón. Muy bien, nosotros cuando seleccionamos un impulsor para una bomba centrífuga, ¿sí? Lo hacemos dependiendo de las condiciones que tengamos de la bomba, en este caso del proveedor, ¿verdad? Y las condiciones también obviamente del sistema. En este caso, la carga que lo que tenemos aquí es head o altura manométrica, como lo vemos en la imagen de la derecha, que representa la altura en metros que tiene que mover el fluido designado, la bomba. En este caso, entonces, una vez que nosotros hayamos seleccionado la bomba, como lo podemos realizar de esta forma, ¿sí? Obviamente esta selección lo hacemos también variando la eficiencia, ¿no? Acercándonos a la curva de la derecha, que es la que tenga la mayor eficiencia, y seleccionar de ahí la bomba, perdón, el impulsor adecuado. Y luego nosotros nos vamos a ir a las demás gráficas que tiene nuestra bomba. Con demás gráficas me refiero a la carga de succión y a la potencia. La gráfica de hasta abajo nos muestra en el eje de horizontales, en el eje de las X, la, el flujo, el caudal que tenemos de la bomba, ¿verdad? Abajo en metros cúbicos por hora. Y en el eje vertical tenemos la potencia absorbida, ¿sí? La potencia que la bomba va a necesitar. Esta es lo que llamaríamos en este lado pump input power, ¿sí? En esta bomba, en esta potencia, ¿sí? Es la potencia absorbida por la bomba, quiere decir que es la potencia de salida del motor, ¿sí? Tiene que ser la salida de potencia del motor. Y hay un factor que relaciona las potencias de salida del motor con la potencia de entrada, ¿sí? Esta es el factor. ¿Dónde está el dato? El factor de servicio del motor, ¿sí? Motor Service Factor o SF, que lo podemos ver nosotros en las carátulas de los motores eléctricos. Por ejemplo, más que se cargue. El motor, el factor de servicio del motor, ahorita que se cargue la imagen, pero ya se está tardando mucho. ¿Cuál es aquí? Aquí está, el factor de servicio del motor, Service Factor, SF. Ese nosotros lo tenemos como la relación
del voltaje máximo a la potencia máxima que puede dar el motor. El motor se puede entonces decir, ¿no?, que tiene un 15% más todavía de potencia, pero es cuando va a estar trabajando a su máximo consumo de voltaje, ¿sí? Los factores de servicio del motor, de los motores de la bomba, ¿verdad?, son provistos por el fabricante de los motores, y se encuentran, perdón, se encuentran en un rango de 1 hasta 2.5. ¿Sí? No sé si ustedes ya conocían este término, algunos en la práctica, tal vez en otros trabajos, en otras tareas, en otras carreras, ¿sí? Y este factor de servicio del motor, déjenme encuentro acá en los ratings. Bueno, aquí le vamos a poner la definición. Es la capacidad máxima de potencia que entrega el motor. ¿Por qué es importante la capacidad máxima que entrega el motor? Porque la potencia absorbida por la bomba, como pueden ver acá, ¿sí?, la potencia absorbida por la bomba va variando dependiendo del gasto, ¿sí? Y esta variación entonces puede bajar la potencia absorbida o puede llegar a sobrepasar los límites del motor. Necesitamos encontrar un motor entonces que satisfaga las potencias, perdón, los caudales de trabajo. Si el caudal pasa por debajo de la potencia de operación del motor, el amperaje pues va a sobrepasar la cantidad de carga, ¿verdad?, la resistencia, y va a quemar el bobinado. Si pasamos, si nos pasamos de potencia de la que nos entrega el motor y la bomba está ejerciendo una mayor cantidad de carga, entonces no se va a mover el fluido, ¿sí? Por eso mismo necesitamos conocer los límites del motor que le vamos a poner a la bomba. Claro está, esto es en caso de que los fabricantes, que sucede mucho, se equivoquen, los de bombas centrífugas, se equivoquen en el motor que proveen, que se dañe por alguna razón de instalación o de mantenimiento o de transporte el motor de la bomba centrífuga, que haya que reemplazar de una bomba que se está trabajando el motor porque se dañó por alguna razón, ¿sí? Hay muchas razones por las cuales hay que cambiar el motor de una bomba centrífuga. Normalmente no es tanta la incidencia de este problema, sin embargo, sí se dan los casos, no está exento ninguna planta de tener que cambiar los motores de las bombas. Entonces, de esta forma nosotros vamos a determinar, por ejemplo, la potencia de nuestro motor. Esta potencia que nosotros encontramos acá, pónganle que necesitamos entregar un caudal de 200, ¿sí?, en esta bomba que tenemos en la izquierda. Nos vamos a ir entonces a el motor que nos puede abastecer. Tenemos acá para los diferentes tamaños de impulsor. Vean ustedes que aquí también tenemos los tamaños, los diámetros del impulsor. Y al tener estos diámetros de impulsor, nosotros podemos seleccionar específicamente un motor, ya sea de, por ejemplo, 38 kilowatts. Normalmente los tenemos en caballos de fuerza, en HP, entonces habrá que transformarlos, ¿sí? Por ejemplo, si utilizamos este impulsor de 219 milímetros de diámetro, ¿verdad?, vamos a necesitar una bomba de alrededor de unos 38 kilowatts.
Si nosotros seleccionamos un motor de 38 kilowatts con un factor de servicio de 1.15, entonces todavía el motor tiene 15% más de estos 38 para entregar. Sería su potencia total. Nada más es cuestión de multiplicar 38 por 1.15 y al final tendremos 43.7 kilowatts. Sí, esta sería la potencia que podríamos nosotros tener como la máxima. Quiere decir que si nos vamos a las gráficas, este motor de 43.7 nos podría trabajar en un rango de caudal, acá 30, ¿qué dijimos? 43.7, casi 44, por aquí. Este motor tendría un rango para este mismo impulsor de alrededor de unos 250. Este de 38 nos jala para 200 metros cúbicos por hora, ¿verdad? Esto con un impulsor de 219 milímetros. Con este mismo factor de servicio, ahora estos 200 metros cúbicos por hora se transforman en 250 metros cúbicos por hora, ¿sí? Y este caudal, estos caudales solamente funcionan para el mismo fluido. En este caso estamos trabajando con agua, ¿sí? Es necesario conocer el fluido que se está bombeando para conocer la carga que va a tener nuestro motor, ¿sí? Los motores eléctricos son elegidos considerando una de las consideraciones específicas también. Ya estamos viendo consideraciones específicas. El factor de servicio. También hay que considerar el fluido a bombear, específicamente la gravedad específica. La gravedad específica de los fluidos es una propiedad intrínseca que relaciona la densidad con el peso específico, ¿sí? Es una cantidad que nos dice qué tan pesado es de mover un fluido. Si estamos hablando de agua, la gravedad específica del agua es 1, ¿sí? Utilizamos un factor de 1. A ver, permítanme. ¿Qué están haciendo? Entonces, el agua tiene una gravedad específica un factor de gravedad específica de 1, ¿sí? Este factor son los que se asumen para considerar los motores eléctricos. Si nosotros les repito, si estamos trabajando con un fluido que tenga un factor de gravedad específica menor a 1, entonces utilizamos un motor que no sea adecuado, les digo, se va a quemar el motor por la cantidad de falta de carga, pero sí, o de resistencia, pero sí, igual del lado contrario, si pasamos a un fluido que tiene una mayor gravedad específica, pues entonces el motor no lo va a levantar, ¿no? Y si seguimos trabajando con ese fluido y con ese motor, pues a la larga
se va a quemar, ¿sí? Entonces, cualquiera sea el valor de nuestro factor de gravedad específica, ¿sí? Tenemos que multiplicar la potencia absorbida por la bomba por el factor de gravedad específica. En este caso sería el eje Y de la gráfica de potencia contra caudal. Estamos hablando de esta es la que se multiplica por el factor de gravedad específica, ¿sí? Entonces, si nosotros elegimos un motor correcto para la bomba, vamos a estar trabajando alrededor del 10% de eficiencia, ¿sí? Siempre es pues variable el punto de eficiencia de nuestros motores. Recordemos que tenemos que siempre estar viendo pues el gasto que se está entregando en contra de la potencia absorbida, ¿no? Y entonces la potencia absorbida de la bomba con la potencia entregada del motor. De esta forma, nosotros podemos tener los mayores tipos de eficiencia conociendo el fluido con el cual estamos trabajando, el factor de servicio, ¿sí? Y la potencia del motor necesaria. Vamos a ver un poco más lo que es el factor específico. ¿Hasta ahorita tenemos alguna duda? No, profe, ninguna. Okay. No, Ángel. Rangos de factor de servicio de motores. No sé si este dato que lo encontré, yo creo que es para motores en general, ¿verdad? En la bibliografía de la cual estoy sacando, dice que son rangos de factores de servicio de motores de bombas centrífugas específicamente. Yo le quité esa parte porque al estar investigando creo que estos rangos de servicio, ¿sí?, son comunes para todos los motores. No sé si ustedes conozcan estos rangos y me puedan decir si son comunes, o si no los conocen, pues entonces los vamos a tomar como comunes para todos los motores según lo que estuve viendo. Tenemos factores de servicio de 1 a 1.1, ¿sí? La mayoría de los motores que tienen estos factores, ¿sí?, son motores viejos. La mayoría tiene tecnología pasada, como bobinados de aluminio o carcasas de fierro, ¿cómo se llama? Me está yendo la palabra. Bueno, vamos a dejarlo con tecnología. Motores viejos, en este caso tecnología obsoleta, ya no se está utilizando, ¿sí? Después tenemos el rango más común, que es 1.15, ¿sí? Y este es el factor más común usado en motores actuales, ¿no? En motores modernos. Y luego tenemos de 2 a 2.5. Estos motores ya son fresones, ¿sí? Se piden, se hacen bajo pedido con un precio especial, obviamente más caro, ¿verdad? Entonces, normalmente, pues vamos a encontrar nosotros siempre motores con un factor de servicio de 1.15, ¿sí? Este 15% es el extra de potencia que nos pueden dar. No es a ver, permítanme.
Entonces, les estaba diciendo, no quiere decir que llevemos a nuestro motor a este punto de operación siempre. Nuestro motor va a trabajar con mucho más calor, pues va a estar sobrecalentado si por mucho tiempo llevamos a el punto de operación al 15% más. ¿Sí? Esto no es un punto de operación, un respaldo en caso de que por alguna razón exista una mayor carga. Y pues normalmente en motores para maquinaria, para autos eléctricos o motores que tengan alguna carga mecánica, no se lleva tanto a este punto. Sin embargo, en las bombas, como lo que estamos moviendo es un fluido, ¿no? Imagínense, por ejemplo, las bombas de los cárcamos de Siemens o de algún de alguna proveedora de aguas residuales que normalmente llevan basura, llevan muchos componentes que son desconocidos. Claro, pasan por filtros para las cosas grandes, pero las cosas pequeñas se van deshaciendo y se van cambiando la densidad del agua, ¿sí? Entonces, aguas residuales normalmente varía su densidad con respecto al espacio. En unos tienen mayor basura, en otros están asentados los minerales, en otros tienen tales, pues obviamente todas las reacciones químicas que pueda haber por la basura. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a tomar nosotros vamos a ver que pues esa agua se comporta como agua, pero no pesa igual que el agua, debido a que no es solamente agua, sino trae otros componentes, ¿no? Entonces, si uno elige motores para bombear agua, para para las aguas residuales, normalmente pues sí van a trabajar con agua filtrada, ¿verdad? Va a ser agua filtrada, pero en ocasiones pues va a traer más carga. Para eso entonces vamos a necesitar este rango, ¿sí? ¿Cómo sabemos del rango? ¿Qué gasto podemos llegar a tener? Multiplicamos el factor de potencia, perdón, la potencia por nuestro factor de servicio del motor, y así nos vamos a la gráfica y vemos nuestro nuevo caudal, ¿sí? Este caudal que nos va a ayudar a sobrepasar. Ya con un nuevo caudal podríamos tener nosotros en el mismo impulsor, ¿no? Una carga distinta. Para el impulsor podríamos tener una carga hasta de 51, 52, creo que estoy viendo aquí. Sí, 51, ¿sí? Donde anteriormente pues teníamos nosotros una carga de 50, donde habíamos elegido nuestra carga, ¿de acuerdo? Entonces vean que la carga no sube mucho, el caudal sí, y este término nosotros lo tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, y de igual forma, pues también no solamente tenemos una variedad de factores, bueno, de factores casi no tenemos variedad de rangos de potencia para los motores, ¿no? Entonces, jugar con la potencia de los motores, en caballos de fuerza tenemos desde medio caballo hasta 30 caballos, ¿no? Por ejemplo. Y en los motores, perdón, en kilowatts, pues acá tenemos también los rangos desde 10 hasta 45, ¿no? Más o menos, hasta 46 kilowatts. Ahí también dependiendo del tipo de motor, pues podemos tener de 1 hasta 4 kilowatts de potencia de nuestros motores. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Dónde está la curva?
Ya perdí la gráfica que tenía aquí. Bueno, lo de la gráfica lo vamos a dejar para después porque no sé qué borré el archivo accidentalmente. Vamos a ver un ejemplo acerca de una formulita que no hemos visto, ¿sí? Para conocer la potencia hidráulica de la bomba, ¿sí? Y que nos ayuda a conocer la potencia de salida del motor. Y la potencia hidráulica de la bomba, P subíndice H, ¿sí? Es igual a el gasto necesitado multiplicado por la densidad del fluido, ¿sí? Por la gravedad. Ven que aquí está el peso básicamente, por la altura que se va a requerir. Esto entre 3.6 por 10 a la 6. ¿Sí? Esta es la potencia hidráulica de la bomba, ¿correcto? ¿Dónde? Vamos a ponerle aquí. ¿Dónde? Bueno, primero, pH, potencia hidráulica, Q, a veces lo pueden encontrar en mayúsculas o en minúsculas. Lo que no cambia es ρ, que es esta P, pero en realidad es una ρ. Está en metros cúbicos por hora. Inge, el caudal es metros cúbicos, ¿verdad?
Ah, ok, ya Sí, lo vi. metros Gracias. cúbicos. Este está en kilowatts. Este nos va a dar en kilowatts. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Aquí la densidad. Esta es densidad. Esta va a estar en metros cúbicos. No, perdón, kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos la gravedad, ¿verdad? Para el sistema inglés, perdón, para el sistema internacional. Tenemos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esta H, ¿verdad? Es ¿cómo le llamamos? Altura hidráulica. Altura manométrica. Sí. La pueden encontrar en español como altura hidráulica, altura manométrica, a carga, ¿no? Creo que por ahí vimos otra gráfica donde decía carga manométrica. Me equivoco. Bueno, esa la puse yo. Bueno. Aquí lo vamos a dejar como altura manométrica. Esto está en metros. Y muy bien. Acá lo que tenemos si nosotros sabemos que la presión diferencial, una P minúscula, es igual a la gravedad por la altura, esta es la presión también manométrica. Gravedad por, perdón, me falta la densidad. Esto no me daban las unidades. Densidad por gravedad por altura. Y esta P es presión diferencial o presión manométrica o presión simplemente. La presión que tiene que soportar la bomba, no que tiene que sobrepasar la bomba. ¿Sí? Esto sería la presión diferencial. Y esto va a estar en pascales. En caso de que nos la dieran o la necesitáramos, los pascales son newtons sobre metro cuadrado. ¿Bien? También otra relación que nos puede ser útil es conocer la potencia hidráulica en HP. Y esta será dividir la potencia hidráulica en kilowatts sobre 0.746. Ya alternativamente podemos tener muchas fórmulas aquí despejando, ¿no? O hacer otras relaciones de conversión, pero vamos a dejarlo en estas tres para no llenarnos. Si nosotros entonces fuéramos a levantar una bomba, requiere llevar a 50 metros de H. Ya hicimos el cálculo, ¿no? Bueno, ya se lo aventó el ingeniero hidráulico, que tantos, tantos codos, tantos curvas, ¿no? Y ya revisó ahí la columna, ¿no? ¿Cómo se llama? La hidrografía o la orografía de dónde va a ir la tubería, ya diseñó el tipo de tubería, ya nos puso las cargas de tubería y todo, y nos dice, ahí está, 50 metros, ¿no? Después de que ya se acuerdan de la formulita que vimos por ahí el jueves, que son varias H's, ¿no? Entonces esta sería la H total.
Entonces, una bomba requiere llevar, a lo mejor normalmente sería de 40 metros, pero 10 metros más, no es tanto. A lo mejor de unos 48 metros, si ustedes van y lo miden, no, pero mide 48 metros, porque el Inge me dijo 50, 2 metritos más de accesorios, de fricción, de factor de seguridad, de muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí nos pone 50 metros de carga, de altura, y el caudal a un caudal de, vamos a ponerle 25 metros cúbicos por hora. Hay más o menos. ¿Qué nos falta aquí? Conocer el líquido, ¿sí? Vamos a ponerle, una bomba requiere llevar agua. Muy bien, entonces tenemos los datos para encontrar la potencia que va a requerir la bomba, ¿sí? Esta, recuerden, es la potencia hidráulica de la bomba. Bueno, entonces nos vamos con el motor. Si no lo terminamos mañana, entonces aquí vamos a multiplicar el caudal, así como lo tenemos. Si nos lo pasan en galones, lo podemos pasar a metros cúbicos por hora, o si nos lo pasan en metros cúbicos por segundo, que es muy raro, ¿verdad? O normalmente es en litros por hora, y cada litro es un decímetro cúbico, entonces ahí podemos hacer la conversión. 25 por la densidad del agua son 1000 o 1. A ver. No, si son 1000 kilogramos por metro cúbico. Densidad del agua por... Inge, no son 997 metros Bueno, sí, cúbicos. lo cerré a 1000. Vamos a ponerle 997. Algunos dicen 997, 998, 997. ¿Sí? Aquí, si le dejamos el 1000, ¿no? Pues nos sale una potencia más alta, como pueden ver, e igual ahí estamos agregando un poquito de sobra, ¿no? De la densidad. Densidad por gravedad por la altura por 10 a la 6. Aquí tengo 3.4 kilowatts. A ver si está bien. Sí. Entonces, aquí recuerden este resultado, nos lo van a dar en kilowatts. 3.4 kilowatts. En caballos, que normalmente para nosotros los motores probablemente vengan en caballos de fuerza porque son proveedores gringos de horsepower. ¿De acuerdo? Un motor de 5 caballos a lo mejor, ¿no? Si vemos nuestro catálogo de motores y tenemos uno de 5 caballos, pues sacaría el jale, ¿sí? Le podríamos poner una transmisión para una mayor eficiencia, ¿de acuerdo? Y
aquí lo que encontramos es la potencia hidráulica, ¿sí? Necesitamos también la potencia de salida del motor, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo le ponemos un motor, encontramos un motor, potencia PS, es de shaft, este va a estar también en kilowatts. Este es de flecha, ¿sí? De shaft, de salida. Es potencia de motor, ¿sí? Si nosotros tenemos la potencia del motor, podemos sacar aquí la eficiencia. Esta ecuación me faltó ponerla acá arriba. Nu es eficiencia. Y consta de dividir la potencia hidráulica entre la potencia de la flecha del motor, ¿sí? Ambos tienen que estar en kilowatts o en HPs, ¿verdad? No podemos dividir kilowatts con HPs porque no nos va a dar, o de viceversa, ¿sí? Entonces, si tenemos un rango de motores, por ejemplo, le ponemos un motor de 4 o vamos con el de 5 HP que había dicho, ¿no? 4.55 entre 5. Tendríamos una eficiencia de 0.91. Correcto. Esta es una alternativa también a buscar en la gráfica con la potencia, con el caudal y la altura, ¿sí? En el caso de normalmente cuando tenemos trabajos con fluidos que no son agua, puede ser etanol, puede ser ¿cómo se llama? Sí, petróleo, cualquier tipo de gas diferente, de fluido, nosotros lo podemos utilizar mientras tengamos los datos de la densidad, ¿sí? Cuando multiplicamos la densidad por la gravedad, básicamente tenemos aquí el peso específico, ¿sí? De nuestro fluido. Inge, ¿Sí? me perdí poquito. ¿Dónde sacó los 4.5 caballos, los HP? Es 3.4 entre 746. Acá está la fórmula arriba. Este es pH, potencia hidráulica, en kilowatts. Y si tú divides 3.4 entre 0.746, te va a dar 4.55. Ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esto terminamos el día de hoy. Espérense ahí en su Classroom un ejemplo de esta misma intensidad para que lo resolvamos como tarea de la unidad 1. ¿Y qué otra cosa les iba a comentar? Creo que es todo. ¿Alguna otra duda o comentario antes de que nos retiremos? No, Inge, ninguno. Muy bien. También les voy a pasar una página que se llama, que no se me olvide, el The Engineering Toolbox. Trae muchas cosas para ingeniería, desde eléctrica hasta mecánica, termodinámica, para que lo revisen. Sí, una página muy buena. Y ahí se los voy a pasar. En el Claro. Muy bien. Bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día, chavos.